En un rincón olvidado de las tierras áridas, donde el viento susurraba historias de tiempos mejores, vivían tres hermanos, Diego, Mateo y Juan. Eran tan pobres que el polvo en sus ropas parecía más valioso que cualquier moneda. Su única posesión era un frondoso peral que se alzaba en su mísera parcela, un árbol que florecía cada año con frutos dorados y jugosos, como si el cielo lo hubiera bendecido. Este peral no solo era su sustento, sino también su orgullo y esperanza. Los hermanos se turnaban para cuidarlo, un ritual que era más que una tarea. Era un pacto con la tierra que los vio nacer. Diego, el mayor, era un hombre de manos callosas y mirada severa, forjado por la responsabilidad desde que su padre murió bajo el sol abrasador. Práctico y calculador, siempre buscaba estirar cada recurso al máximo. Mateo, el mediano, era soñador, con una chispa de ingenio que a veces lo llevaba a imaginar grandezas, aunque su impulsividad lo metía en problemas. Juan, el menor, era el corazón de los tres. Tranquilo, reflexivo y con una bondad que parecía un manantial inagotable. Aquel día le tocaba a Diego cuidar el peral. Desde el amanecer estaba allí, sentado bajo su sombra, con un palo para espantar a los cuervos codiciosos. El sol apretaba, pero Diego no se quejaba. Sabía que el árbol era su única esperanza contra la miseria. Mientras inspeccionaba las ramas, una figura apareció en el horizonte, tambaleándose bajo el calor. Era un anciano envuelto en una túnica andrajosa que apenas cubría su cuerpo flaco. Su rostro, surcado de arrugas, parecía llevar el peso de 1000 años, pero sus ojos brillaban con una luz extraña, como si escondieran un secreto. Diego lo observó con desconfianza, pues los extraños no eran bienvenidos en esas tierras donde la pobreza hacía a los hombres recelosos. «Buenos días, joven», dijo el anciano con una voz que parecía un susurro del viento. «Soy un pobre viajero, viejo y hambriento. ¿Podrías compartir algo de lo que este árbol ofrece?» Diego frunció el ceño. Cada pera era un tesoro, y darlas era perder dinero en el mercado. Pero algo en la mirada del anciano lo hizo dudar, como si lo desafiara en silencio. Con un suspiro trepó al árbol, arrancó 3 peras maduras de sus ramas y se las tendió. «Toma, es lo único que puedo darte», dijo con un tono que mezclaba resignación y orgullo. El anciano sonrió, y su sonrisa disipó por un momento el calor del mediodía. «Es suficiente. Oh, joven, sí, que el cielo te bendiga por tu bondad», respondió antes de alejarse con las peras en sus manos temblorosas. Diego lo vio partir, sintiendo una mezcla de alivio y curiosidad. Algo le decía que ese encuentro no era casual, pero sacudió la cabeza y volvió a su tarea. Mientras el sol se ponía, no pudo evitar mirar al horizonte, donde el anciano ya había desaparecido. Esa noche, en su choza de adobe que apenas resistía las tormentas, los hermanos compartieron un guiso de lentejas. Diego relató el encuentro y Mateo, siempre curioso, lo interrumpió. ¿Y si era un ladrón disfrazado? ¿O un espía del señor feudal? Juan, en silencio, sonrió levemente. «Hiciste bien, Diego. No importa quién sea, ayudarlo fue lo correcto». Diego gruñó, no muy convencido, pero no dijo más. La noche cayó, y mientras dormían, el cielo estrellado parecía más brillante, como si los astros observaran. Al día siguiente, le tocaba a Mateo. Apenas amaneció, se encaminó al peral con entusiasmo mezclado con pereza. A diferencia de Diego, prefería soñar despierto bajo la sombra que vigilar con atención. Mientras dibujaba figuras en la tierra, el mismo anciano apareció, con su túnica raída y su mirada penetrante. «Joven, soy un pobre hombre, viejo y sin nada. ¿Podrías aliviar mi hambre?», preguntó.
Mateo lo miró molesto por la interrupción, pero sintió algo extraño en su presencia. Con un bufido, trepó al árbol, arrancó 3 peras jugosas y se las dio. «Toma, pero no te acostumbres. No podemos regalar peras a todos», dijo, intentando sonar firme, aunque su tono era más juguetón. El anciano asintió, agradecido. «Tu bondad no será olvidada, joven. Que el cielo te guarde». Mateo lo observó mientras se alejaba, y aunque quiso reírse, algo le decía que no era una broma. Pasó el día canturreando, pero su mente volvía al anciano. Esa noche, al contar lo sucedido, Diego lo miró con suspicacia. ¿Otro mendigo? ¿O el mismo? Esto es raro. Juan intervino con calma. Tal vez es una prueba. La bondad se mide por lo que das sin esperar nada. Diego resopló, pero las palabras de Juan lo hicieron dudar. Al tercer día era el turno de Juan. Se levantó antes del amanecer con una serenidad que contrastaba con la inquietud de Mateo y la rigidez de Diego. Para él, cuidar el peral era un acto de gratitud. Mientras regaba las raíces, el anciano apareció nuevamente. «Joven, soy un viejo sin nada». «¿Podrías compartir un poco de lo que este árbol da?», preguntó. Juan, sin dudar, trepó al peral. Seleccionó las peras más dulces y las colocó en las manos del anciano. «Toma, abuelo, espero que te den fuerza para tu camino», dijo con sinceridad. El anciano lo miró fijamente, y por un instante Juan sintió que esos ojos veían hasta el fondo de su alma. «Tu corazón es puro, joven. El cielo no lo olvidará», dijo, antes de alejarse con pasos firmes. Juan no pensó mucho en el encuentro. Ayudar era tan natural como respirar. Pero al caer el sol, una brisa extraña recorrió el campo y el peral pareció brillar bajo la luz del crepúsculo. Algo estaba a punto de cambiar. La noche era tranquila, pero un resplandor suave se filtró por las rendijas de la choza donde los 3 hermanos dormían. Diego, Mateo y Juan descansaban sobre lechos de paja, agotados por el día, cuando una voz los despertó, clara y poderosa, como un eco de las montañas. «Despertad, el sol se asomará pronto tras las altas cumbres». Los hermanos abrieron los ojos, sobresaltados. Frente a ellos, en el centro de la choza, estaba el anciano, pero ya no era el mendigo andrajoso. Su túnica raída había sido reemplazada por una vestimenta de luz, blanca y resplandeciente, como tejida con hilos de estrellas. Sus ojos brillaban con una intensidad que los dejó sin aliento, y un aura de paz llenaba la habitación. Diego, el primero en reaccionar, se puso de rodillas. «¿Quién eres?», preguntó con la voz temblorosa por miedo y reverencia. «No soy un simple mendigo», respondió el ser luminoso. «Soy un enviado del Creador, y he venido a probar vuestros corazones. Habéis demostrado bondad al compartir lo poco que tenéis, y ahora el Señor desea recompensaros. Seguidme». Mateo y Juan, aún atónitos, siguieron a Diego tras los pasos del ángel. Salieron de la choza, y aunque la noche cubría el cielo, una luz suave parecía guiarlos, como si el sendero estuviera iluminado por la presencia del ángel. Cruzaron campos áridos y colinas de hierba seca hasta llegar a un bosque que ninguno había explorado. El bosque era denso, con árboles que susurraban secretos antiguos y un aire que olía a tierra húmeda. El ángel se detuvo frente a un manantial de aguas cristalinas, cuyas gotas brillaban como diamantes bajo la luna. Se volvió hacia Diego y habló con solemnidad. «Diego, el Señor te ofrece un don. Expresa tu deseo». Diego, abrumado, dudó. Su mente práctica trabajó rápido. Había soñado con riquezas, pero quería algo útil para sus hermanos y él. «Deseo que este manantial vierta vino en vez de agua,
un vino delicioso que nunca se agote, para que podamos prosperar, dijo. El ángel asintió y extendió su mano. Las aguas se tornaron de un rojo profundo, como el mejor vino. Diego tomó un sorbo, y sus ojos se abrieron de par en par. Era el vino más dulce que había probado. «Este manantial es tuyo. Úsalo con sabiduría», dijo el ángel. Diego sintió una oleada de emoción. Con ese vino podrían comerciar y construir una vida mejor. Pero el ángel ya los guiaba más allá, adentrándose en el bosque. Llegaron a un claro donde una bandada de palomas picoteaba granos y gusanos. El ángel se volvió hacia Mateo. «Mateo, ¿qué anhelas?» Mateo, soñador, no dudó. Había visto los rebaños de los señores, con ovejas gordas y lanas valiosas. «Deseo que estas palomas se conviertan en un rebaño de ovejas fuertes y numerosas, para vivir con dignidad», dijo con entusiasmo. El ángel alzó una mano, y un resplandor envolvió a las palomas. En un instante se transformaron en un rebaño de ovejas con lanas espesas. Mateo rió de alegría, corriendo entre los animales. «Este rebaño es tuyo. Cuídalo con responsabilidad», dijo el ángel. Mateo asintió, mareado por la emoción. El ángel los guió a un claro donde el bosque parecía abrirse al cielo. Se volvió hacia Juan. «Juan, expresa tu deseo». Juan, reflexivo, guardó silencio. No soñaba con riquezas ni poder, anhelaba algo profundo. «Deseo casarme con una mujer verdaderamente cristiana, cuyo corazón sea puro y cuya fe ilumine mi camino», dijo con calma. El ángel sonrió. «Tu deseo es noble, pero difícil. Solo hay 3 mujeres verdaderamente cristianas en el mundo. 2 están casadas, y la tercera es la hija del emperador, pedida por 5 príncipes. Pero el Señor no abandona a los de corazón puro. Sígueme». Los hermanos, asombrados, siguieron al ángel. Cruzaron ríos y colinas hasta llegar a una ciudad majestuosa, con torres que se alzaban como agujas. Era la capital del reino, hogar del emperador. Juan sintió su corazón latir con fuerza. ¿Cómo podía un campesino aspirar a la hija de un rey? Pero la presencia del ángel le daba confianza. Entraron en el palacio, donde el emperador, de mirada severa pero justa, los recibió con sorpresa. El ángel habló. «Gran rey, este joven, Juan, desea pedir la mano de tu hija. Para probar su valía, propongo un desafío. Que todos los pretendientes, incluido este campesino, planten una vid en tu jardín real. La vid que al amanecer produzca los mejores racimos señalará quién debe desposarla». El emperador, intrigado, aceptó. «Muy bien, que así sea», dijo, ordenando los preparativos. Esa noche los 5 príncipes y Juan plantaron sus vides. Mientras los príncipes murmuraban confiados en su nobleza, Juan trabajaba en silencio, con la calma con la que cuidaba el peral. Diego y Mateo lo miraban con orgullo y nerviosismo. Nadie sabía qué traería el amanecer, pero todos sentían que algo extraordinario estaba por suceder. La noche en el palacio del emperador era un torbellino de murmullos y expectación. Los 5 príncipes, cada uno con su séquito de sirvientes y consejeros, se pavoneaban por los corredores de mármol, seguros de que la mano de la princesa les pertenecía. Eran hombres de linaje noble, vestidos con sedas y joyas que brillaban bajo las antorchas, y sus risas resonaban como si ya hubieran ganado. Juan, en cambio, permanecía en un rincón del jardín real, junto a la vid que había plantado con cuidado. Sus manos, aún terrosas por el trabajo, acariciaban las hojas jóvenes como si pudiera infundirles vida con su fe. Diego y Mateo, a su lado, observaban con una mezcla de orgullo y ansiedad. Diego, siempre práctico, susurró. «Esto es una locura, Juan.
¿Cómo vas a competir con príncipes? Ellos tienen tierras, oro, ejércitos. Nosotros solo tenemos un peral. Mateo, más optimista, le dio una palmada en el hombro. Déjalo, Diego. Si el ángel trajo a Juan hasta aquí, algo grande va a pasar. Juan no respondió. Sus ojos estaban fijos en la vid, pero su mente estaba en las palabras del ángel. El Señor no abandona a los de corazón puro. Mientras la luna ascendía en el cielo, el jardín se llenó de una quietud extraña, como si la naturaleza misma estuviera conteniendo el aliento. Los príncipes, tras plantar sus vides con aire de superioridad, se retiraron a sus aposentos, dejando a Juan y sus hermanos solos bajo las estrellas. El emperador, desde un balcón, observaba con curiosidad. Su hija, la princesa Helena, estaba a su lado, envuelta en un manto de terciopelo. Era una joven de belleza serena, con ojos que parecían guardar una sabiduría más allá de sus años. Aunque los príncipes la cortejaban con regalos y promesas, ella permanecía distante, como si su corazón esperara algo que aún no había encontrado. Cuando vio a Juan, un joven humilde con ropas raídas, algo en su postura tranquila llamó su atención. «Padre, ¿quién es ese hombre?», preguntó. El emperador frunció el ceño. «Un campesino, al parecer. El ángel insiste en que merece una oportunidad, pero no entiendo por qué». Helena no dijo más, pero sus ojos no se apartaron de Juan. Al amanecer, el jardín real se llenó de cortesanos, sirvientes y curiosos. Los príncipes regresaron, cada uno confiado en que su vid sería la vencedora. El emperador, acompañado por Helena y sus consejeros, se acercó para inspeccionar las plantas. Las vides de los príncipes eran impresionantes, con hojas verdes y robustas, pero ninguna mostraba frutos. Entonces todos se detuvieron frente a la vid de Juan. Era un espectáculo. Sus ramas estaban cargadas de racimos de uvas tan jugosas que parecían brillar bajo el sol naciente. Un murmullo de asombro recorrió la multitud. Los príncipes, incrédulos, protestaron. «Esto es un truco», exclamó el príncipe de las tierras del norte, un hombre de rostro anguloso y voz autoritaria. «¿Cómo puede un campesino lograr lo que nosotros no?». El emperador, sin embargo, alzó una mano para silenciarlos. Se acercó a la vid de Juan, arrancó una uva y la probó. Su rostro se iluminó. «Es un milagro», murmuró. Luego, volviéndose hacia Juan, dijo: «Joven, el ángel habló con verdad. Tu vid ha hablado en nombre del cielo. Mi hija será tuya, si ella lo acepta». Helena, que había observado todo en silencio, dio un paso adelante. Sus ojos se encontraron con los de Juan, y en ese instante algo invisible pareció conectar sus almas. «Acepto, padre», dijo con voz firme, sorprendiendo a todos. «Si el cielo ha elegido a este hombre, mi corazón lo seguirá». Los príncipes, furiosos, abandonaron el palacio entre murmullos de indignación, pero nadie se atrevió a desafiar la voluntad del emperador ni la señal divina. Diego y Mateo abrazaron a Juan, riendo y llorando al mismo tiempo. «Lo hiciste, hermano», exclamó Mateo. Diego, más reservado, solo asintió, pero sus ojos brillaban de orgullo. El ángel, que había observado todo desde las sombras, apareció nuevamente, su figura resplandeciente iluminando el jardín. «Juan, tu fe y humildad han sido recompensadas, pero esta es solo la primera prueba. La verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que haces con ello». Luego se volvió hacia Diego y Mateo. «Vuestros dones también son grandes, pero recordad, lo que el cielo da, el cielo puede quitar si el corazón se desvía». Con esas palabras, el ángel los llevó de regreso al bosque, donde Diego y Mateo encontraron sus nuevos tesoros.
el manantial de vino y el rebaño de ovejas. Pero antes de partir, el ángel condujo a Juan y Elena a un claro en el bosque, donde les habló con solemnidad. «Sois sencillos y buenos, la riqueza no os interesa. Fundad aquí un hogar cristiano, donde la bondad sea vuestra guía». Dicho esto, el ángel desapareció, dejando tras de sí un silencio lleno de promesas. Juan y Elena, tomados de la mano, miraron el claro con ojos llenos de esperanza. Sabían que su vida juntos apenas comenzaba, pero sentían que el cielo estaba de su lado. Mientras tanto, Diego y Mateo regresaron a su parcela, maravillados por sus nuevos dones. Diego ya planeaba cómo comerciar con el vino, imaginando bodegas llenas y mercados conquistados. Mateo, por su parte, soñaba con un rebaño aún más grande, con lanas que lo hicieran famoso en todo el reino. Pero en sus corazones, una semilla de orgullo comenzaba a germinar, aunque aún no lo sabían. La vida de los tres hermanos había cambiado para siempre, pero el verdadero desafío aún estaba por venir. Un año había pasado desde que el ángel transformó las vidas de los tres hermanos. Diego, con su manantial de vino, había construido un pequeño imperio. Sus bodegas, antes simples cobertizos, ahora eran almacenes llenos de toneles que atraían a mercaderes de tierras lejanas. El vino, de un rojo profundo y sabor inigualable, se había convertido en la comidilla del reino. Diego, que siempre había sido práctico, ahora vestía ropas más finas y contrataba hombres para cuidar el peral, que seguía siendo su orgullo, aunque ya no lo necesitaba tanto. Sin embargo, el éxito lo había cambiado. Sus ojos, antes llenos de cautela, ahora brillaban con ambición, y su corazón, que una vez compartió peras con un mendigo, comenzaba a endurecerse ante las súplicas de los necesitados. Mateo, por su parte, había multiplicado su rebaño de ovejas. Las lanas, suaves y abundantes, le habían dado riqueza, y su parcela ahora estaba rodeada de corrales y talleres donde se tejían telas de gran valor. Pero Mateo, siempre soñador, se había vuelto arrogante. Pasaba sus días contando sus ovejas y planeando cómo superar a los grandes señores del reino, olvidando la humildad que una vez lo llevó a compartir sus peras. Juan, en cambio, vivía una vida sencilla en el bosque con Elena. Habían construido una modesta cabaña, rodeada de flores silvestres que Elena cuidaba con esmero. Juntos, oraban cada mañana y compartían lo poco que tenían con los viajeros que pasaban por el bosque. Su amor, fundado en la fe y la bondad, era su mayor tesoro. Y aunque no tenían riquezas materiales, sus corazones estaban llenos. Una mañana, mientras Diego supervisaba la carga de toneles en un carro, una figura familiar apareció en el camino. Era el anciano andrajoso, con la misma túnica raída y los mismos ojos profundos. Diego, ocupado con sus negocios, apenas lo miró. «Buen hombre, ¿podrías darme un jarro de tu vino? Soy pobre y tengo sed», dijo el anciano. Diego frunció el ceño, molesto por la interrupción. «¿Un jarro de vino? Si diera vino a todos los que piden, acabaría en la miseria». «Vete y no me hagas perder el tiempo», respondió con desdén. El anciano no dijo nada, pero alzó una mano. De pronto, un murmullo extraño llenó el aire, y el manantial de vino comenzó a burbujear. Diego corrió hacia él, horrorizado, y vio que el líquido rojo se transformaba en agua cristalina. Corrió a sus bodegas, solo para encontrar que los toneles, tinas y damajuanas también estaban llenos de agua. «¿Qué ha sucedido?», gritó, preso de la desesperación. El anciano, ahora resplandeciente como el ángel, apareció ante él. «Dios te ha quitado lo que no mereces conservar. Tu corazón se ha endurecido, Diego. La riqueza no es un fin, sino un medio para hacer el bien».
Sin decir más, el ángel desapareció. Diego cayó de rodillas, abrumado por la pérdida, pero también por la culpa. Sabía que había fallado, pero no entendía cómo había llegado tan lejos de quien solía ser. Ese mismo día, el ángel visitó a Mateo, que estaba ocupado contando sus ovejas en un corral. «Buen señor, ¿puedes darme un vaso de leche? Soy pobre y tengo sed», dijo el anciano. Mateo, irritado, lo miró de reojo. «¿Leche? Si diera leche a todos los que piden, ¿qué me quedaría? Vete y no me molestes», respondió con brusquedad. El ángel alzó una mano, y un resplandor cegador envolvió el corral. Cuando Mateo abrió los ojos, las ovejas habían desaparecido, reemplazadas por una bandada de palomas que alzaron el vuelo. Los corrales y talleres también se desvanecieron, dejando solo tierra vacía. «¿Qué sucede?», gritó Mateo desesperado. El ángel, en su forma resplandeciente, apareció. «Dios te quita lo que no mereces tener. Tu orgullo te ha cegado, Mateo». Dicho esto, se desvaneció. Mateo, atónito, corrió por el campo, buscando en vano a sus ovejas. Finalmente, el ángel llegó al bosque donde vivían Juan y Elena. Los encontró en su cabaña, donde Elena amasaba panecillos y Juan cortaba leña. El anciano, disfrazado de mendigo, se acercó. «Amigos míos, soy pobre y tengo hambre. ¿Podrían darme algo de comer?», preguntó. Juan y Elena, sin dudar, sonrieron. «Te daremos todo lo que tenemos», dijo Elena, ofreciendo panecillos calientes y fragantes. Juan añadió un poco de miel que habían recolectado. El anciano comió con gratitud, y entonces un milagro ocurrió. El bosque se transformó en un parque de árboles frondosos, con fuentes cristalinas y flores de todos los colores. La cabaña se convirtió en un palacio modesto pero hermoso, con paredes blancas y ventanas que dejaban pasar la luz del sol. Juan y Elena, asombrados, preguntaron: «¿Qué es esto?». El ángel, ahora en su forma celestial, respondió: «Sois misericordiosos y Dios os premia. Vuestra bondad es vuestra verdadera riqueza». Luego desapareció, dejando a la pareja deslumbrada. No habían pedido nada, pero lo tenían todo, porque sus corazones eran puros. Mientras tanto, Diego y Mateo, humillados por sus pérdidas, comenzaron a reflexionar. Sabían que habían fallado, pero también sentían que el ángel les había dado una lección que aún podían aprender. El sol ardía sobre la parcela de los hermanos, pero para Diego y Mateo el calor no era nada comparado con el vacío que sentían en sus corazones. El manantial de Diego, que una vez había fluido con vino, ahora era solo un arroyo de agua cristalina, inútil para sus ambiciones. Los corrales de Mateo, que habían albergado un rebaño próspero, estaban vacíos, y las palomas que revoloteaban en el cielo parecían burlarse de su pérdida. El peral, aún erguido en el centro de la parcela, era su único consuelo, pero incluso él parecía menos brillante, como si compartiera la tristeza de los hermanos. Diego, sentado junto al manantial, miraba el agua con ojos vacíos. Había perdido todo: las bodegas, los mercaderes, el sueño de una vida mejor. Pero más que la riqueza, lo que lo atormentaba era la culpa. Recordaba al anciano, su túnica raída y sus ojos profundos, y se preguntaba cómo había sido tan ciego. «Fui un estúpido», murmuró golpeando la tierra con el puño. «Oh, tuve todo y lo tiré por arrogancia». Mateo, a pocos pasos, caminaba de un lado a otro, incapaz de quedarse quieto. Su carácter impulsivo lo hacía oscilar entre la rabia y la desesperación. «¿Por qué nos dieron tanto si solo iba a ser para quitárnoslo? No es justo», exclamó pateando una piedra. Pero en el fondo sabía que el ángel tenía razón.
Había olvidado la humildad que una vez lo llevó a compartir sus peras, y ahora pagaba el precio. Mientras tanto, en el bosque, Juan y Elena vivían en su nuevo hogar, un palacio modesto, pero lleno de paz. Las mañanas comenzaban con oraciones, y los días se llenaban de trabajo sencillo: cultivar un pequeño huerto, tejer telas, preparar panecillos para los viajeros que pasaban por el parque. Elena, con su serenidad, había traído luz a la vida de Juan, y juntos construían un hogar donde la bondad era la base de todo. Sin embargo, Juan no podía evitar preocuparse por sus hermanos. Había oído rumores de su pérdida, y su corazón se apretaba al pensar en ellos. «Deberíamos visitarlos», le dijo a Elena una mañana mientras regaban las flores. «Son mi familia, y aunque hayan errado, merecen una oportunidad». Elena asintió tomando su mano. «Tu corazón es grande, Juan. Vamos a buscarlos y veamos cómo podemos ayudar». Los dos partieron hacia la parcela, un viaje de varias horas a través de colinas y caminos polvorientos. Cuando llegaron, encontraron a Diego y Mateo sentados bajo el peral, con rostros demacrados. La choza de adobe, que una vez fue su hogar, parecía más ruinosa que nunca. Juan, sin decir nada, se acercó y los abrazó. Diego, rígido al principio, dejó caer los hombros, y Mateo, siempre emocional, rompió en llanto. «Lo perdimos todo, Juan», dijo Mateo entre sollozos. «El ángel nos dio riquezas, y las dejamos escapar por nuestra arrogancia». Diego, más reservado, añadió: «No merecíamos lo que nos dieron, pero verte aquí con tu esposa, en paz, me hace darme cuenta de cuánto nos desviamos». Juan escuchó en silencio, su mirada llena de compasión. «El ángel no os castigó por crueldad», dijo al fin. «Os dio una lección. La riqueza no es nada si el corazón no es puro. Pero aún estáis a tiempo de cambiar». Elena, que había permanecido callada, intervino. «En nuestro hogar todos son bienvenidos. Venid con nosotros, compartid nuestra mesa. Juntos podemos empezar de nuevo». Diego y Mateo, tocados por la generosidad de Juan y Elena, aceptaron. Dejaron la parcela y el peral, que ahora parecía un recuerdo de su antigua vida, y siguieron a la pareja al bosque. Al llegar, quedaron asombrados por el parque, los árboles frondosos, las fuentes cristalinas, el palacio que parecía brillar con una luz propia. Pero más que la belleza, fue la paz del lugar lo que los conmovió. Por primera vez en meses, sintieron que podían respirar. Durante los días siguientes, Diego y Mateo trabajaron junto a Juan y Elena. Diego, con su mente práctica, ayudó a construir un nuevo cobertizo para herramientas, mientras Mateo, con su energía, cuidaba el huerto. Pero aunque trabajaban con empeño, sus corazones aún llevaban el peso de la culpa. Una noche, mientras compartían una cena sencilla, Diego habló: «No sé si alguna vez podremos redimirnos. Lo que hicimos, negarle ayuda al anciano, al ángel, fue imperdonable». Juan, con su calma habitual, respondió: «Nada es imperdonable si el arrepentimiento es sincero. El ángel os dio una lección, no un castigo eterno. Seguid adelante con humildad, y el cielo os guiará». Esas palabras resonaron en Diego y Mateo, pero también sembraron una pregunta. ¿Volvería el ángel a probarlos? No tuvieron que esperar mucho para saberlo. Una mañana, mientras los cuatro trabajaban en el huerto, una figura familiar apareció en el sendero. Era el anciano, con su túnica andrajosa y sus ojos profundos. Diego y Mateo se congelaron, temiendo otra prueba que no pudieran superar. Pero el anciano solo sonrió. «He venido a ver cómo han florecido vuestros corazones», dijo. «El Señor no olvida a los que buscan redención. Pero la verdadera prueba no es lo que dais en un momento,
sino lo que hacéis con el tiempo». Los hermanos, confundidos, miraron a Juan y Helena, que parecían tranquilos. El anciano continuó: «Os doy una nueva oportunidad. Construid algo que no sea para vosotros, sino para los demás. En un mes volveré para ver qué habéis hecho». Con esas palabras, el anciano se desvaneció, dejando a los hermanos con un desafío que no entendían del todo, pero que sentían como una última oportunidad para demostrar su valía. El desafío del ángel resonaba en la mente de los tres hermanos y Helena mientras trabajaban en el parque. Diego, siempre práctico, se sentó esa noche con un pedazo de pergamino y comenzó a trazar planes. Si el ángel quiere que construyamos algo para los demás, debe ser algo útil, algo que perdure, dijo, dibujando un esquema de lo que parecía un albergue. Mateo, más impulsivo, sugirió: «Podríamos construir un mercado donde los pobres puedan vender sus productos sin pagar tributos. Imagina cuántos se beneficiarían». Juan y Helena escuchaban, pero sus corazones los guiaban en otra dirección. «El ángel habló de construir algo que no sea para nosotros», dijo Helena. «Creo que no se trata solo de un edificio, sino de un acto de amor. Algo que toque los corazones, no solo los cuerpos». Juan asintió. «Podríamos abrir nuestro hogar a los necesitados, no solo para darles comida o refugio, sino para enseñarles a vivir con fe y bondad. Un lugar donde todos sean bienvenidos, como el ángel nos acogió». Los cuatro debatieron hasta altas horas de la noche. Y, aunque cada uno tenía ideas diferentes, acordaron combinarlas. Construirían un albergue en el parque, un lugar donde los pobres, los viajeros y los desamparados pudieran encontrar comida, descanso y esperanza. Diego diseñó la estructura, un edificio sencillo pero sólido, con un comedor, dormitorios y un pequeño templo para orar. Mateo, con su energía, se encargó de reunir materiales, pidiendo ayuda a los aldeanos cercanos que, conmovidos por la historia de los hermanos, donaron madera y piedra. Juan y Helena, por su parte, comenzaron a organizar cómo alimentar a los futuros huéspedes, cultivando más en el huerto y horneando pan cada día. Durante las semanas siguientes, el parque se llenó de actividad. Los hermanos trabajaban sin descanso, y aunque Diego y Mateo a veces discutían por detalles, la presencia de Juan y Helena los mantenía enfocados. Los aldeanos, intrigados, comenzaron a visitar el parque, y muchos se unieron al proyecto, trayendo herramientas, comida o simplemente sus manos para ayudar. El albergue comenzó a tomar forma. Paredes de adobe alzándose bajo el sol, un tejado de tejas rojas y un pequeño templo con un altar sencillo pero acogedor. Pero el verdadero desafío no era construir el albergue, sino mantener los corazones abiertos. Diego, que aún llevaba la culpa de su arrogancia, a veces se impacientaba con los aldeanos que trabajaban más lento de lo que él quería. Mateo, por su parte, se dejaba llevar por el entusiasmo y olvidaba escuchar a los demás. Juan y Helena, con paciencia, los guiaban, recordándoles que el propósito no era solo terminar el edificio, sino hacerlo con amor. Una tarde, mientras colocaban las últimas tejas, un grupo de viajeros llegó al parque. Eran una familia, un padre exhausto, una madre enferma y dos niños pequeños con rostros sucios, pero ojos llenos de curiosidad. «Hemos caminado días sin comida», dijo el padre avergonzado. Diego, que estaba a punto de reprender a un aldeano por un error, se detuvo. Recordó al anciano, al ángel, y sintió una punzada en el pecho. «Venid con nosotros», dijo, suavizando su tono. Llevó a la familia al huerto, donde Helena les ofreció pan y miel, y Juan les preparó un lugar para descansar.
Esa noche, mientras los viajeros dormían, Diego confesó a sus hermanos: «Por un momento volví a ser el hombre que negó el vino al ángel. Pero al ver a esa familia, supe que no podía fallar otra vez». Mateo, que había estado callado, asintió: «Yo también. Quiero que este albergue sea más que un edificio. Quiero que sea un lugar donde nadie se sienta rechazado». El mes pasó rápido, y el albergue estuvo listo justo cuando el ángel había prometido regresar. Era una estructura sencilla, pero rebosaba calidez. El comedor estaba lleno de mesas donde los aldeanos y viajeros compartían comida, y el templo, con su altar, invitaba a la reflexión. Cuando el ángel apareció, ya no era un anciano andrajoso, sino una figura resplandeciente que llenó el parque de luz. «Habéis construido más que un albergue», dijo, mirando a los hermanos y a Elena. «Habéis construido un hogar para la bondad, pero la prueba final no ha terminado. Vivid aquí y haced que este lugar sea un faro de esperanza para todos». Diego y Mateo, con lágrimas en los ojos, asintieron. Sabían que habían encontrado el camino de regreso a sus corazones. Juan y Elena, tomados de la mano, sintieron que su sueño se había hecho realidad. El ángel, antes de desaparecer, dejó una última advertencia. «La bondad no es un acto, sino una vida. No olvidéis quiénes sois». El parque, ahora lleno de vida, parecía brillar bajo el sol, y los hermanos sabían que su verdadero viaje apenas comenzaba. El albergue en el parque se había convertido en un refugio para los desamparados, un lugar donde el hambre encontraba pan, el cansancio hallaba descanso y los corazones rotos recibían consuelo. Los rumores sobre el Parque de la Bondad se extendieron por el reino, atrayendo a viajeros, mendigos y familias que buscaban un nuevo comienzo. Diego, Mateo, Juan y Elena trabajaban sin descanso para mantener el lugar vivo. Diego, con su mente práctica, organizaba las provisiones y aseguraba que el huerto produjera lo suficiente para todos. Mateo, con su energía inagotable, entretenía a los niños con historias y ayudaba a construir más dormitorios cuando el espacio escaseaba. Juan y Elena, como el alma del albergue, se aseguraban de que cada persona que llegaba sintiera no solo alivio físico, sino también esperanza espiritual. Rezaban con los huéspedes, compartían palabras de fe y les enseñaban que la bondad era una fuerza que podía transformar vidas. Sin embargo, el éxito del albergue no estaba exento de desafíos. Los mercaderes del reino, que una vez compraron el vino de Diego y las lanas de Mateo, comenzaron a murmurar. Veían el albergue como una amenaza a sus negocios, pues ofrecía comida y refugio sin pedir nada a cambio. Algunos nobles, celosos de la fama del parque, enviaban espías para encontrar defectos en la obra de los hermanos. Incluso entre los aldeanos que ayudaban, surgían roces. Algunos querían reconocimiento por su trabajo, mientras que otros se quejaban de la carga de atender a tantos necesitados. Diego, que había aprendido a templar su carácter, se esforzaba por mediar en estas disputas. Una tarde, cuando un grupo de aldeanos discutía sobre quién debía limpiar el comedor, Diego los reunió y habló con calma. «No estamos aquí para competir, sino para servir. Si nuestro corazón no está en lo que hacemos, este lugar perderá su luz». Sus palabras, aunque simples, calmaron los ánimos, y los aldeanos volvieron al trabajo con renovado propósito. Mateo, por su parte, enfrentaba sus propios retos. Su naturaleza impulsiva lo llevaba a prometer más de lo que el albergue podía ofrecer, como cuando aseguró a una familia que podrían quedarse indefinidamente sin consultar con los demás. Esto causó tensiones,
pues el espacio y los recursos eran limitados. Juan, con su paciencia, lo llevó aparte y le dijo: «Mateo, tu entusiasmo es un regalo, pero debe ir acompañado de responsabilidad. Prometamos solo lo que podamos cumplir». Mateo, aunque frustrado al principio, asintió, aprendiendo a escuchar antes de hablar. Elena, con su sabiduría serena, se convirtió en el pegamento que mantenía unido al grupo. Cuando los ánimos se caldeaban, ella recordaba a todos el propósito del albergue: ser un faro de esperanza, como lo había llamado el ángel. Una noche, mientras compartían una cena con los huéspedes, un hombre anciano, con ropas raídas y ojos cansados, se acercó a la mesa. Nadie lo reconoció, pero su presencia trajo un silencio extraño al comedor. «He oído que este lugar acoge a los necesitados», dijo con voz temblorosa. «Soy viejo y no tengo nada. ¿Pueden darme un lugar para descansar?» Diego, Mateo, Juan y Elena se miraron, sintiendo un eco del pasado en sus palabras. Sin dudar, Elena le ofreció un plato de sopa caliente, y Juan lo llevó a un dormitorio recién preparado. Pero mientras el anciano comía, Diego susurró a sus hermanos: «¿Y si es él? ¿El ángel? ¿Otra vez?» Mateo, nervioso, asintió. «No podemos fallar esta vez». Al día siguiente, el anciano se unió a los trabajos del albergue, ayudando a limpiar el huerto con una fuerza sorprendente para su edad. Los hermanos lo observaban, buscando señales de su verdadera identidad, pero el anciano no decía nada, solo sonreía y trabajaba. Durante los días siguientes, más viajeros llegaron, y el albergue se llenó hasta el límite. Entre ellos había un grupo de mercaderes que, en lugar de buscar ayuda, ofrecieron donar grano a cambio de un favor. Querían que el albergue pagara tributos al gremio comercial. Diego, tentado por la oferta que aliviaría la escasez de alimentos, dudó. Pero Elena, con su claridad, intervino. «Si aceptamos, este lugar dejará de ser un refugio para todos. La bondad no puede tener un precio». Diego, recordando su error pasado, rechazó la oferta, y los mercaderes se marcharon disgustados. Esa noche, el anciano se acercó a los hermanos y habló: «Habéis elegido bien, pero el verdadero desafío está por venir. El mundo siempre pondrá a prueba vuestra bondad. ¿Podréis mantenerla cuando todo parezca perdido?» Antes de que pudieran responder, el anciano desapareció, dejando solo un resplandor que se desvaneció en el aire. Los hermanos, atónitos, supieron que habían pasado otra prueba, pero también sintieron que el ángel los estaba preparando para algo más grande. Mientras el parque dormía bajo las estrellas, Diego, Mateo, Juan y Elena se reunieron para planear cómo fortalecer el albergue frente a las crecientes presiones. Sabían que el camino no sería fácil, pero sus corazones estaban más unidos que nunca. El albergue, ahora conocido en todo el reino como el Faro de la Esperanza, se había convertido en un símbolo de redención y amor. Cada día, más personas llegaban. Familias sin hogar, viajeros perdidos, incluso nobles que, tocados por los rumores, venían a ver con sus propios ojos el milagro del parque. Diego, Mateo, Juan y Elena trabajaban como un solo corazón, pero las pruebas no cesaban. Los nobles que antes enviaron espías ahora intentaban desacreditar el albergue, diciendo que los hermanos engañaban a la gente con falsas promesas de caridad. Los mercaderes, resentidos por el rechazo de Diego, difundían rumores de que el albergue escondía tesoros robados. Incluso algunos aldeanos, agotados por el trabajo constante, comenzaban a dudar si valía la pena tanto esfuerzo por desconocidos. Diego, que había aprendido a controlar su temperamento, se enfrentó a estas acusaciones con firmeza, pero sin ira.
reunió a los aldeanos y huéspedes en el templo del albergue y habló. No estamos aquí para ganar fama o riquezas. Estamos aquí porque creemos que un solo acto de bondad puede cambiar una vida. Si dudáis, mirad a vuestro alrededor. Este lugar existe porque todos hemos dado algo de nosotros. Sus palabras, llenas de convicción, renovaron el espíritu de los presentes, y muchos redoblaron sus esfuerzos. Mateo, que había madurado en su impulsividad, encontró su lugar enseñando a los niños del albergue a leer y escribir, usando trozos de pergamino y carbón. Su energía, antes desordenada, ahora inspiraba a los pequeños, que lo seguían como a un hermano mayor. Juan y Elena, mientras tanto, seguían siendo el alma del albergue. Cada mañana dirigían una oración en el templo, no solo para los cristianos, sino para todos los que buscaban consuelo. Su amor, puro y constante, era un faro para los demás, un recordatorio de que la fe y la bondad podían superar cualquier tormenta. Pero la prueba final llegó de una forma inesperada. Una noche, un incendio comenzó en el bosque cercano, provocado por un relámpago durante una tormenta. Las llamas avanzaron rápidamente, amenazando con destruir el parque y el albergue. Los hermanos, Elena y los huéspedes corrieron a apagar el fuego, usando cubos de agua del arroyo y ramas para sofocar las llamas. Durante horas trabajaron bajo un cielo rojo, con el humo quemándoles los pulmones. Diego, liderando el esfuerzo, gritaba órdenes para mantener el orden. Mateo, sin temor, se adentraba en el bosque para rescatar a los que habían quedado atrapados. Juan y Elena, con calma, organizaban a los niños y ancianos, llevándolos a un lugar seguro. Cuando el amanecer llegó, el incendio estaba controlado, pero el daño era grande. Parte del huerto había sido destruido, y varias paredes del albergue estaban ennegrecidas. Los hermanos, agotados, se reunieron en el templo que milagrosamente había sobrevivido intacto. Allí, entre los escombros, apareció el ángel, no como un anciano, sino en su forma resplandeciente, con una luz que disipó la penumbra. «Habéis enfrentado la prueba final», dijo. «Cuando el fuego amenazó con destruirlo todo, no pensasteis en vosotros, sino en los demás. Vuestra bondad ha brillado más que las llamas». Diego, con la voz quebrada, preguntó: ¿Hemos redimido nuestros errores? El ángel sonrió. La redención no es un momento, sino una vida. Habéis construido un hogar para los necesitados, no con piedra, sino con amor. Seguid así, y el cielo siempre estará con vosotros. Mateo, con lágrimas en los ojos, añadió: ¿Y el albergue? ¿Cómo lo reconstruiremos? El ángel alzó una mano y un resplandor envolvió el parque. Los árboles quemados comenzaron a reverdecer, el huerto se llenó de brotes nuevos, y las paredes del albergue brillaron como si nunca hubieran sido tocadas por el fuego. «El Señor provee a los que dan sin esperar nada», dijo el ángel. «Este lugar será un testimonio de vuestra fe». Con esas palabras, el ángel desapareció, dejando un silencio lleno de paz. Los hermanos y Elena, tomados de la mano, miraron el parque renovado. Los huéspedes, que habían observado el milagro, cayeron de rodillas, agradeciendo al cielo. Desde ese día, el albergue creció aún más, no solo en tamaño, sino en espíritu. Diego encontró su propósito en liderar con justicia, Mateo en inspirar a otros con su energía, y Juan y Elena en guiar con amor. El faro de la esperanza se convirtió en una leyenda, un lugar donde los corazones rotos sanaban y los perdidos encontraban su camino. Los hermanos, que una vez fueron pobres campesinos, comprendieron que la verdadera riqueza no estaba en el vino,
las ovejas o los palacios, sino en un corazón que nunca deja de dar. Y así vivieron felices, no porque tuvieran todo, sino porque lo dieron todo. Y así termina la historia de los tres hermanos y el ángel. Esperamos que esta narración haya tocado vuestros corazones y os haya inspirado a llevar la bondad en cada paso. Si os ha gustado esta historia, no olvidéis dejar un like, compartir vuestros pensamientos en los comentarios y sobre todo, suscribiros a Crónicas del Otro Mundo para seguir explorando historias llenas de magia, fe y esperanza. Vuestro apoyo nos ayuda a seguir creando. Nos vemos en la próxima aventura.